Muy buenos días. Que bueno, quiero agradecer pues, al comité organizador de este primer congreso académico del asfalto por haberme invitado a participar en este tema de producción de mezclas asfálticas. He querido dividir este tema pues, en 4 bloques, ¿no? Un primer bloque, que me lo pidió el comité organizador, de hablar un poco sobre mi historia a través del mundo del asfalto, ¿no? Y cómo estoy hoy aquí con ustedes hoy presentando. Luego un segundo bloque donde vamos a hablar de un poco de la historia, de cómo inició el tema de la producción de las mezclas asfálticas. Luego un tercer bloque que vamos a estar compartiendo sobre las generalidades, sobre los tipos de plantas de asfalto que existen, digamos las grandes clasificaciones, y qué podemos hacer con una o con otra. Y un último bloque, que es el que me quiero enfocar más para hablarles sobre la eficiencia. ¿Okay? Ustedes son gente jóvenes y tenemos que hacer cambios fundamentales dentro de la industria y hay que enfocarse más en este tema de la eficiencia. Entonces, vamos a iniciar con lo que yo he querido nombrar como mi ruta de la carretera, ¿no? Realmente el gran motor de mi vida ha sido la educación. ¿Okay? Ha sido el legado que mis padres me han dado, ese ha sido el legado que he podido construir y con lo cual pues he podido trabajar y explorar cosas infinitas en el mundo. Me ha pedido conocer el mundo, me ha permitido poder entablar relaciones en muchos sitios, tener amistades en muchas partes del mundo y tener una forma de concepto más globalizado. Y esto te lo da la educación. Arranco de mis aulas, donde me gradué como ingeniero civil, me formé como ingeniero civil, en la Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas de Venezuela, con un concepto siempre de disciplina, de una actitud 100% pues, militar en ese sentido, lo que logró luego en mi desarrollo profesional mantener esto siempre con un economía. El famoso mensaje García es parte de mi forma de ser y de mi esencia para poder lograr cada uno de mis objetivos. Luego ingresé en la Universidad Politécnica de Madrid. Para mí esta fue una universidad que me abrió el mundo. Una cosa es haberme preparado por muchos años en mi natal Venezuela, donde conocí cómo se hacía en América las cosas, cómo era que se desarrollaron y se manejaron, pero al llegar a España esto me permitió ver globalizado, ¿no? Por qué y para qué y la forma como se estaban ejecutando. En aquel momento pues también ver exactamente cuáles eran las últimas tendencias tecnológicas y a lo que íbamos trabajando. Y por último, mi paso por la EUSET Business School, más que todo hacia el relacionamiento de las empresas, a gestionar esas ideas, a tener ese compromiso de ya, digamos, cerrar ese cuadro profesional y empresarial que se requiere para poder uno lograr, pues, tener ese cometido. Por supuesto que en todo ese proceso, pues también se hizo un crecimiento continuo en muchas instituciones de América, de Europa, en la cual pues la preparación y ese conocimiento de cursos, diplomados, te permiten ir enriqueciendo esa situación. Entonces yo creo que este punto vendría a ser el hito educativo y lo educativo es digamos que el principal motor de la vida. Ahora bien, hay algo que llamamos todo dentro de lo que corresponde a la cadena del éxito, que es la suerte. Y para mí la suerte es como un ticket de tren que lo tienes allí y un tren que va a pasar en algún momento en la vida. Y si estás preparado para tomarlo, solo puedes preparar cuando tienes ese conocimiento detrás. Entonces, el primer tren que me tocó pues, manejar fue a través de este señor que aparece allí, el ingeniero Ricardo Escobar. Tenía la formación y vinculación de generar y crear generaciones de relevo. Este ingeniero pues me pagó muchos de los estudios dentro del Instituto Venezolano del Asfalto, me impulsó a que pudiera desarrollarme, a poder trabajar, y yo tomé ese tren, el cual me permitió conocer grandes amigos, hoy por hoy, grandes profesores con los que soy colega, con los que hemos trabajado juntos en proyectos, y eso te permite a ti sentirte que has cumplido con una meta. Entonces, dentro de lo que corresponde a la ruta de la carretera, me ha tocado trabajar en múltiples áreas. Arranqué mi vida profesional como proyectista. Como proyectista me di cuenta que habían cosas que no estaban en manos del proyectista de poder definir y que mucho de esto tenía que manejarse desde la inspección para poder cumplir, que se cumpliera a cabalidad lo que está especificado en los proyectos. Y salté a ser inspector. Una vez ya siendo inspector, me di cuenta que habían ciertas fallas en el laboratorio y esa inquietud, ese continuo cuestionamiento a conocer cosas, me llevó a ir al laboratorio,
a examinar las normativas, a revisar cada uno de los conceptos. Me permitió estar en el momento en que se hacía la reevaluación de todas las normas venezolanas de carreteras y ser parte de ese grupo de ingenieros que estuvieron allí reescribiendo las normativas. Y cuando te das cuenta que todo esto la gente hace mayor de sí y todavía fallas, pensé que la construcción es exactamente donde estaban los problemas. Y en la construcción me volví constructor y descubrí que puedes tener el mayor de los empeños, la mejor disposición de poder generar las obras con la mejor calidad, pero si no tienes personal, ingenieros, supervisores, operadores que no tengan la concepción de cómo aplicar realmente las tecnologías, pues vas a tener fallas. Y es allí donde ingreso en el área de ingeniería de aplicación como asesor de múltiples compañías en muchas partes del continente americano y europeo, que me permitió a mí poder lograr transmitir ese conocimiento y esas experiencias para poder aplicarla de la mejor manera. Esto automáticamente va muy conectado al área de maquinaria. Yo hoy por hoy me encuentro en el sector de maquinaria, trabajando en el desarrollo, en crear esos nuevos conceptos, en poder generar esas tecnologías que están a lo mejor en el continente, en distintos continentes, y poderlas llevar y aplicarlas y tropicalizarlas en nuestras condiciones actuales. El siguiente paso, mi inquietud me lleva más a ese tema de ética y de valores. Y creo que o terminaré yéndome por el recurso de la política o por el recurso del recorrido de ser profesor universitario. Pero son cosas que automáticamente dentro del ser como tal, como profesional, me ha podido tocar cada una de estas aristas e irme formando claramente desde el año 1998 hasta hoy en todo lo que es mi carrera profesional. Dentro de esta ruta de la carretera quise colocar un par de hitos, ¿no? El primero, por este hito del proyecto. Hay un proyecto al cual le tengo mucho cariño, es la Avenida Costanera. Este era un proyecto en Venezuela que se llama el Desarrollo Armónico de Oriente, y la idea era lograr la conexión de lo que eran las refinerías del criogénico de José y llevarla directamente a la ciudad de Lechería, Puerto La Cruz y Barcelona. La ciudad es muy linda, de hecho mi casa en Venezuela está allá, en esa zona. Y me tocó primero estar en la parte de proyecto, en el diseño geométrico, en la escogencia de las rutas, en toda la exploración geológico-técnica. Luego me tocó el proyecto se paró, me tocó diseñar el pavimento, me tocó diseñar materiales. Luego el proyecto se para, se hace un pequeño tramo, me tocó hacer inspección, me tocó hacer la supervisión de esa misma obra, y al final del proyecto me tocó construirla, terminar de construir el tramo que quedaba pendiente. Entonces, es un proyecto que me permitió tocar en unos 10 años de carrera cada una de las etapas que tiene que ver dentro de un proyecto de vial. También quise compartir con ustedes mis hitos como pionero, ¿okay? El estar preparado, como les decía, con ese billete de tren, con ese conocimiento detrás y solo esperando la oportunidad, me permitió estar con formar parte de ese primer reciclaje en frío de pavimento que se hizo en Venezuela con cemento, de ese primer reciclaje en frío que se hizo en Venezuela con asfalto espumado, de estar involucrado en la primera experiencia con concreto compactado con rodillo para la reconstrucción de una represa que había fallado en Venezuela, la represa de Guapo, y estar involucrado en la primera planta de alto reciclaje en los Estados Unidos. Entonces, son cosas de que al final el estar allí en el momento adecuado, ese tren que se llama la suerte llega y automáticamente vas a la siguiente estación. Una de las cosas que me sembró este ingeniero Escobar es que hay que escribir. Todo lo que hagamos en nuestra carrera profesional hay que escribirlo. Y lo lindo y la compensación de esta escritura fueron que me permitió publicar, hoy por hoy son 26 artículos de experiencias, de aplicación y técnicas de laboratorio que he podido desarrollar y que me ha permitido viajar, tener amigos en todo el continente americano, tener amigos en el continente europeo, haber escrito en revistas juntos artículos, haber desarrollado tendencias. Y esto quise colocarlo, estamos hablando de México, colocar ese primer contacto con México, que fue el Instituto Mexicano del Transporte, de tanto escucharlos con todo ese proceso que estaban desarrollando, el protocolo AMAC y la mezcla de alto desempeño. Me fui al Instituto Mexicano del Transporte, conocí a grandes amigos allá, ingenieros y doctores que trabajan dentro del proyecto. Fui conectado con la Asociación Mexicana de Asfalto y de ahí pues esa relación de amistad pues se ha mantenido hasta hoy. De hecho, me vi tentado pues a certificarme en el diseño de mezclas de asfáltica de alto desempeño y ha sido parte de
de las cosas que hemos podido lograr. Como ingeniería de aplicación, les comentaba que no es sencillo simplemente el hecho de que la gente tenga una máquina o la mejor tecnología del mundo, no. Tiene que saberla utilizar, tiene que saberla aplicar. Y en eso me he enfocado bastante en viajar, en tener muchos amigos en todo lo que es México, Centroamérica, Caribe, en Europa, en lo que hemos podido nosotros desarrollar tecnologías, hemos podido poderle transmitir y hacer esta transferencia tecnológica a muchos constructores, operadores, ingenieros que están enfocados en este ramo de carretera. Y a nivel de lo que estamos hablando hoy, que es de producción de mezclas asfálticas, de verdad que, y estas son de las cosas lindas de la vida, pero me permitió conectar con mucha parte de mi historia, ¿no? Y la primera planta de asfalto la conocí cerca del año 2000 y fue para la repavimentación de la avenida del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Es el aeropuerto principal en Venezuela, en la cual pues era una planta de bache. Luego en el 2003, estando en giras técnicas en España, me conecté con una empresa, tuve la dicha de estar en una compañía de Madrid, en donde pude ver una planta de asfalto con una alta tecnología que aún hoy por hoy todavía sigue actualizada. Entonces, esto te dice a ti automáticamente, algún día, pues en América tendremos este tipo de plantas, ¿no? Para poder desarrollar todo lo que queremos desarrollar desde el estado del arte y llevarlo al estado de la práctica de lo que corresponde a nuestros pavimentos asfálticos. Y esa marca queda grabada en el cerebro. Luego me vuelvo constructor, por supuesto compramos una plantas de asfalto continuas, ahí estuvimos construyendo autopistas, avenidas, taxiways en los aeropuertos, y cuando ingreso al área de la ingeniería de aplicación, pues ya automáticamente me voy hacia el mundo de la maquinaria, y en tantas ferias te das cuenta de que existen múltiples tecnologías y cada una se adapta a cada necesidad, ¿ok? Y en función de las características que quieres manejar. Entonces esto me permitió pues tener un criterio claro de lo que se hace bien de un lado y lo que se hace bien del otro, y esto te permite tener claramente un concepto bien diferenciado de cada uno de los conceptos tecnológicos que refiere a plantas de asfalto. Nuevamente, mi billete de tren estaba preparado. Esta compañía europea que había conocido durante mi gira, mis estudios en España, pues necesitaba implantarse, desarrollar pues los mercados aquí dentro de la región, y me tocó a mí pues estar formando parte de ella, que es el actual trabajo en el cual me encuentro. Entonces, al final estamos hablando de que he ido tocando todo el desarrollo tecnológico de las plantas, por lo menos en los últimos 20 años, teniendo ese conocimiento y ese enfoque realmente de cada una de las cosas a las cuales hay que ir prestando atención para poder lograr esa sustentabilidad y esa eficiencia que requerimos en muchos de nuestros proyectos. Entonces, como una conclusión de esta primera etapa de lo que es mi ruta en la carretera, quiero dejarles a ustedes lo que es la escalera del aprendizaje. Hoy vamos a ver varios temas y muchos de ustedes van a tener cosas en donde son incompetentes, inconscientes, es decir, no saben algo que no saben. Lo que tenemos que eliminar es estar en ese número, peldaño número 2, en esa escalera, en donde somos inconsciente consciente. Es decir, que sabemos lo que no sabemos. Entonces, este punto es peligroso porque es donde estamos como comunidad. Y si ustedes no se interrogan, no se cuestionan, no se preguntan, no tratan de conocer el mundo, nunca van a poder liberarse, tener la libertad de poder estar en el mundo y poder hacer las cosas que más te apasionan. Cuando ya comienzas a actuar como si supieras y ya actúas espontáneamente, has cumplido con el proceso del conocimiento. Y hay algo que quise aquí regalarle, y es que haz de tu pasión tu trabajo y no tendrás que trabajar ni un día el resto de tu vida. Y en estos 22 años de carrera profesional les puedo decir que he estado feliz. La carretera ha sido mi pasión, y esto es algo que realmente durante todos estos años decir que he trabajado, pues no, lo he disfrutado con mucha manera. Ahora bien, vamos a ir al segundo bloque que les comentaba, y es hablar un poco de la historia de la producción. Entonces, cuando hablamos de producción, tenemos que ver que cuando los europeos exploraron el Nuevo Mundo, pues descubrieron depósitos naturales de asfalto, tanto en mi querida Venezuela como en Trinidad. Estos, en Venezuela, el lago que descubrieron se llamaba Guanoco, o se llama Guanoco, o lago Bermúdez. Esto estamos hablando de un lago de 420 hectáreas. Para que vean, se hizo una estimación de que había alrededor de unos 75 millones de barriles. Y desde 1885 hasta 1934 se extrajo ese asfalto allí para exportar directamente tanto para los Estados Unidos como al Brasil.
En el caso de Trinidad, estamos hablando del Pitch Lake Asphalt, que también he tenido la dicha de estar allí. Es un lago de 40 hectáreas, con volumen de reserva alrededor de 56 millones de barriles, descubierto por el señor Walter Rayleigh, que lo utilizó en principio para improvisar sus barcos. Hoy por hoy, aún algunas islas del Caribe siguen utilizando este producto, y ese señor que se está bañando ahí en esa foto es porque se habla dentro de Trinidad que tiene características medicinales. Entonces, para todos nosotros que somos carreteros, pues es un honor pues imbuirse dentro del lago de asfalto y recibir esos aspectos saludables para nuestra salud. Otro de los temas, hoy en día, digamos, si vemos esto ahora en el continente europeo, está el ejemplo de Val de Travers. Estamos hablando de minería en túneles. Aquí se hizo la mina esta de asfalto, pues tuvo sus picos de exportación en 1873, exportó a todo el mundo, inclusive pues llegó a Nueva Zelanda y terminó pues en operaciones en el año 86, es decir, hace unos 40 años. Luego, cuando hablamos de la producción en Escocia, digamos que aquí hay un icono importante, porque es donde John Lagudon Adam pues utiliza rocas partidas, las cuales la va uniendo para dar una superficie dura, y para reducir el tema del polvo y el mantenimiento, comenzaron a utilizar alquitrán caliente, el tar, y es aquí donde este pavimento comienza a llamarse tar macadam, que aún, por ejemplo, en Suiza hace 40, 50 años todavía se producían carreteras con tar macadam. Esto automáticamente, al ser pues, en Escocia, se transfiere la tecnología hacia los Estados Unidos, y aquí vemos una fotografía de pavimentación de la avenida Pensilvania, en Washington, D.C. Ahí se utilizaron 54.000 yardas cúbicas de capas asfálticas provenientes de Trinidad. Entonces colocabas el material y sobre esto pues, colocabas ese ligante asfáltico. En España, pues, la Guardia Rural de Carreteras, que fue formada por Fernando VI, tenía pues la disposición de conservar las vías, y hay una frase bien interesante de cuánto cabe en un carretillo. Entonces aproximadamente 75 litros, es decir, para construir el firme de un macadam de 1 kilómetro de carretera necesitabas mover por lo menos 20.000 carretillos llenos de piedra. Cuando hablamos de la producción mecánica, digamos que fue en Francia donde tenemos los primeros registros, en donde esas unidades de producción pues, consistieron en bandejas poco profundas de hierro calentadas con fuego a carbón a cielo abierto, en donde el operador va secando el agregado de la bandeja y va vertiendo el asfalto en caliente y va agitando la mezcla a mano. De ahí comienza este concepto de los doble ejes para poder generar una mejor mezcla. Los primeros mezcladores mecánicos se utilizaron en París en el año 54, y en 1954 estamos hablando que tardaban alrededor de unas 4 horas. Cuando hablamos ya de la producción netamente mecánica, basado en todo este fenómeno y todo este desarrollo tecnológico, estamos hablando que a finales del siglo XIX, constructores de ambos lados del Atlántico, tanto en París como en Estados Unidos, abren sus primeras, operaciones, y comienzan con todo el concepto de producir mezcla asfáltica para cada una de estas ciudades importantes, como era Nueva York o París, que fueron las que más demandaron. Y por lo menos pueden ver ustedes un ejemplo. Son, digamos, que estaban montadas directamente sobre rieles para que pudieran desplazarse de un punto a otro, o sea, que estamos hablando de movilidad, de ir llevando ese asfalto a lo más cercano al proyecto. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la producción mecánica en Suiza. En estas minas, como les comentaba, se sacaba el material, se llevaba a un stock, de ahí se producía, se mandaba en unas trituradoras, se producía el polvo, y después ese polvo se cocinaba a altas temperaturas con mezcladores de doble eje para poder después incorporarlo sobre las piedras y hacer el tar macadam. Esa es una de las primeras plantas de asfalto, si se dan cuenta, también con rieles para poder moverlas de un punto a otro dentro de una vía férrea. Y aunque estos, digamos, conceptos para poder reducir la contaminación y el polvo permitieron de que empezáramos a desarrollar, fueron las guerras mundiales las que realmente esa producción de esa ingeniería militar nos hizo un empuje en la tecnología. Entonces, la necesidad de poder mover vehículos militares y que debían transportar mercancías muy pesadas permitió de que pudiéramos desarrollar
aún más todos los conceptos de carreteras. De igual forma, todo lo que corresponde a la aviación, porque aún necesitamos más pistas, mayores condiciones, regularidades, y la tecnología fue llevando a que nosotros como ingenieros fuéramos desarrollando cada uno de estos conceptos para lograr estar donde estamos hoy. Entonces, estamos claros que ha habido una evolución de tener un caballo y unas carretillas para poder producir una mezcla asfáltica, a hoy por hoy tener camiones y pavimentadoras para la colocación directamente de la mezcla. Entonces, estamos hablando de años de desarrollo, desde plantas mezcladoras de Tarmacadán a plantas que hoy por hoy tienen la capacidad de reciclar hasta un 100%. Y estos hitos y esta historia no es nada más en el concepto como tal de planta. Digamos que cada uno de esos componentes corazón en cada uno de los países se ha ido desarrollando. O sea, estamos hablando de quemadores, estamos hablando de tambores, estamos hablando de filtros de manga, estamos hablando de cribas, estamos hablando de mezcladores, estamos hablando de sistemas de control, que cada uno, dependiendo de cada país y cada necesidad que pueda tener, pues ha ido tropicalizando la tecnología en función de poder minimizar esos tiempos y de tener una mejor eficiencia. Ahora, dentro de este segundo bloque, una vez hablado de la historia, quiero hacer varias interrogantes, ¿okay? Porque hay que entender como ingenieros de que somos parte de un mercado y somos ingenieros de carretera y ingenieros de asfalto, tenemos una demanda que cubrir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la demanda que pide actualmente el mercado? En primer lugar, corregir irregularidades, ¿ok? De los agregados en frío. ¿Es posible cambiar los diseños durante la producción? O sea, ¿qué tan sencillo es esto? ¿Podemos compensar el contenido de humedad de la arena y el RAP? ¿Podemos recuperar el filler? ¿Podemos dosificar precisamente este contenido de filler? La planta tiene la capacidad de reemplazar este inadecuado filler por un filler de alta calidad. Se pueden llevar los registros de control de calidad. Hay precisión en la dosificación del cemento asfáltico. En donde se produce mezclado, puede almacenar la mezcla. Hay opciones para los aditivos. Hay precisión en el pesado de estos aditivos. Tengo una opción para reciclar el RAP. Esto es una planta que está hiperconectada para el asfalto 4.0. Es una planta ecológica. Son preguntas en las cuales me debo tomar porque cada mercado te va a ir exigiendo y cada proyecto te va a ir exigiendo estas condiciones. Y para esto, pues hay que conocer claramente, ¿no? Hay una clasificación completamente general de dos tipos de plantas. Las plantas continuas, que normalmente son móviles o semimóviles, y las plantas discontinuas, las cuales normalmente tienen muy poca movilidad. Entonces, estamos hablando de las plantas discontinuas, la diferencia es que hay una criba que reclasifica los agregados. En el caso de una planta continua, los materiales van de la tolva directamente al secador y directamente ya al mezclador. O sea, lo que entra en las tolvas es lo que sale al mezclador. En una planta de bache, lo que entra en las tolvas se reclasifica y luego se pesa y se dosifica para poder cumplir con cada una de las etapas. Entonces, en función de esa respuesta, si queremos ver un comparativo, las plantas de bache cumplen claramente con cada uno de estos procesos, ¿ok? En el caso de las plantas móviles, comienzan a tener ciertas debilidades, pero no son debilidades desde el punto de vista conceptual de la planta, sino que son plantas utilizadas para trabajar en un sitio específico. Una planta continua está hecha para construir carreteras, tienes un solo diseño de mezcla y hay un control estricto para poder ejecutar el trabajo. Pero cuando estamos hablando de conservación de carreteras, donde tú a lo mejor tienes una planta que necesitas 300 diseños para poder cubrir las demandas de una ciudad, entonces en este caso tú necesitas tener claramente mayor flexibilidad y sistemas de mayor medición más complejos para poder cumplir con las necesidades y características del proyecto. Entonces, ¿en dónde faltaría esas plantas de asfalto continuas poder trabajar? Corrige las irregularidades de los agregados en fino. Al no tener cribas que puedan reclasificar, no puede corregir. Tampoco puede cambiar diseño durante la producción, porque al final no es un proceso sencillo. Tengo que apagar completamente la planta y volverla a encender para no producir, porciones de producción que no estén especificadas dentro de la normativa. Puedo llevar registro de calidad. Al no pesar los materiales, porque una planta de bache se pesa cada uno de los materiales, se pesa cada uno de los componentes, no hay manera de poder yo llevar un registro. En el caso, por lo menos, de una planta continua, simplemente ingreso el material y sale, yo puedo llevar un registro de lo que produje, pero puedo llevar un registro de calidad continua de qué fue lo que pesé y qué fue lo que dosifiqué en cada uno de los momentos. Otra de las cosas es la predicción de la dosificación de cemento asfáltico. Las bombas
En la mayoría de plantas continuas todo se trabaja con caudales, en las plantas de bache se trabaja con peso. Entonces aquí comienza a haber una gran diferenciación entre ambas plantas. Entonces, particularmente, por lo menos el mercado mexicano es un mercado de mucha movilidad y es donde las plantas continuas tienen alta exigencia. Pero hoy, por lo menos las ciudades grandes están exigiendo cada vez más la conservación de carreteras. Entonces, aquí necesitas tú tener mayor flexibilidad con plantas de bache colocadas a lo mejor en estos puntos, que son las ciudades megalópolis que tiene México y que es donde se demanda mayor, digamos, desempeño en muchos de los materiales que vayamos a ejecutar. Al inicio de la presentación les hablaba de que manejaremos 4 módulos y este es el último módulo al cual quiero enfocarle más tiempo y es en la eficiencia en la producción. ¿Okay? Si bien es claro, ya vimos someramente, y esto por temas de tiempo no quise enfocarme en este punto, ¿okay? Hay un comparativo claro entre lo que es una planta continua y una planta discontinua. Quiero también darles aquí de que desde el punto de vista de eficiencia puedo conseguir ahorros en ambas plantas. Tengo dos ejemplos aquí claramente. Ahorros del 63% por lo menos en 550,000 toneladas producidas en un año en una planta de bache que puede reciclar hasta un 60%. Y tengo por el otro lado ahorros de hasta un 38% en 60,000 toneladas producidas en un año de producción por persona de planta continua. Entonces, ambos son valores importantes, cada uno en su compensación de inversión de producto, pero que ambos al final te van a generar esa eficiencia que requieres. Y es aquí, jóvenes, que vuelvo nuevamente a insistir en el tema educativo, en el tema de cuestionarse, en de preguntar, en seguir investigando, el ver qué hay más allá. Porque aquí tenemos a estos señores que están muy ocupados y que no necesitan ayuda y que son eficaces porque llegan al punto necesario al cual tienen que entregar ese producto, pero no están siendo eficientes. Entonces, allí es donde yo quiero que ustedes no se queden en esa incompetencia inconsciente o consciente, sino que sean competentes conscientes. Entonces, hagan ese salto ustedes generacional y que puedan estar haciéndose esas consultas para poder brindar no nada más los proyectos con eficacia, sino también con eficiencia. Entonces, si yo quiero resolver mi problema de la eficiencia, o sea, ¿qué tengo que hacer dentro de mi operación? Yo tengo que contemplar varios puntos. En primer lugar, ver cómo mejoro el alto consumo energético, entender qué es lo que tengo que hacer para mejorar el consumo energético. Otra cosa, qué es lo que tengo que hacer para disminuir los rechazos de la mezcla por incumplimiento de las especificaciones. Tengo que también revisar el tema de la pérdida de finos. Tengo que revisar el tema de qué pasa si incumplo con las regulaciones ambientales, multas, cierres. ¿Qué pasa si hay pocas ofertas de agregado en la zona? O sea, voy a tener altos costos de acarreo, ya esto me elimina completamente la eficiencia. Los largos tiempos de espera y paralización de servicio en planta. Son temas que están allí y que vamos a ir profundizando uno por uno en cada uno de las etapas del proyecto. Entonces, tenemos en primer lugar el alto consumo energético. Entonces, ¿cuál es el primer esquema aquí? Sí, ¿cómo es mi tratamiento? ¿Cómo es mi secado? ¿Es flujo paralelo? ¿Es contraflujo? Entonces, cuando hablamos de flujo paralelo, para que podamos definir aquí claramente, los agregados y la entrada del aire frío pues se hace directamente en paralelo a la llama. Entonces, el proceso como tal se hace de forma paralela y se generan dos áreas, una de combustión, una de secado y calentamiento, bastante corta, y luego un área completamente de mezclado, donde se incorpora el cemento asfáltico para poder generar ya la mezcla asfáltica. Ahora bien, este sistema, que ha sido muy utilizado en América, tiene su ventaja. Su ventaja es la simplicidad. Es muy sencillo para poder trabajar, para poder mantener, pero desventajas importantes. Por ejemplo, la oxidación, el envejecimiento de la mezcla asfáltica dentro del tambor, el desperdicio que normalmente se hace al arrancar y al cerrar el proceso de producción, las bajas intensidades de mezclado, que hoy por hoy que estamos hablando de que tenemos mezcla de alto desempeño, que tenemos mezclas especiales, necesitamos mayor tiempo de mezclado y mayor fuerza de corte, pues quedamos completamente fuera de las condiciones. Alto consumo de combustible, porque al tener un poco rango de trabajo, tanto para la combustión como para el secado y el calentamiento, pues es un área pequeña que al final va a necesitar mayor energía para poder cubrir estas características.
Por otro lado, estamos hablando de contraflujo, en donde tenemos aquí los agregados van en contra del flujo de la llama, ¿ok? El agregado va generándose un proceso de calentamiento gradual y normalmente el mezclado se hace de manera externa, ¿ok? Ya sea con mezcladores rotativos o mezcladores de dos ejes preferencialmente, para poder lograr tener allí las mejores condiciones como tal de mezclado. Entonces aquí directamente pues tiene su sistema de adición para incorporar nuevamente los finos, para poder lograr incorporar el cemento asfáltico y el agregado que ya viene caliente. Ahora bien, esto genera ventajas y desventajas. La primera ventaja es el bajo consumo de combustible, ¿okay? Porque al final son completamente separados los dos sistemas y esto me permite a mí tener un área no directamente solo para secado. Reducimos el desperdicio porque, por ejemplo, en el caso de que sean plantas de bache, que en su mayoría pues yo puedo reducir este proceso de desperdicio de cantidad de material. En segundo lugar, pues la alta intensidad de mezclado, porque tengo un mezclador de doble eje, el cual está ahí incorporado para poder generar esa fuerza de corte que son necesarias, y al estar separado esta secuencia de secado y mezclado independiente, pues la oxidación no se produce ni el envejecimiento. ¿Cuál es la ventaja? Que es un sistema mucho más costoso, pero que al final, cuando podés hacer una relación, por lo menos de valores actuales netos financieros, entre una planta y otra, termina siendo la planta de contraflujo con un menor valor los valores normales de una planta de flujo paralelo. Dentro del secador tenemos varias etapas, ¿no? Una zona de entrada, una zona de convección, en donde se produce el secado, una zona de radiación donde se produce el calentamiento, y luego ya se lleva el material directamente al mezclado o a la criba, dependiendo de lo que sea la concepción del sistema. Pero ahora bien, ¿dónde tengo que enfocarme a la hora de definir ese alto consumo energético? En esta zona de convección, ¿ok? En donde allí es donde se produce el secado y el calentamiento de los áridos, y siempre y cuando yo tenga unas cortinas completamente uniformes y densas, esto es lo que me va a permitir que pueda tener la menor consumo energético dentro del tambor. Es decir, pueden ser ambas plantas de flujo, contraflujo, de igual manera, pero si esta distribución no es bien conceptuada, bien estudiada dentro del sistema, no te va a permitir poder tener esta reducción en consumos como tal. Aparte también el hecho de las aletas atornilladas, porque cuando son soldadas, al cortarlas vas a variar automáticamente la definición de cascada, y esta definición como está aquí te va a generar a ti pocas facilidades a la hora de tener una distribución no uniforme, y esto dentro del punto de vista te va a generar un alto mayor consumo energético para poder secar los materiales. Otra de las cosas es secador sellado, conjunto tipo laberinto, aislamientos térmicos. Estos son ideas que te reducen los consumos. O sea, cuando usted tenga una planta de asfalto con un tambor de secado completamente aislado, él te va a generar y te va a permitir tener que toda la energía, el poder calórico que se está generando, esté incorporado dentro de la planta. Este tipo de soluciones te reduce dramáticamente 2-3 kilos menos de combustible, simplemente por tener esa concepción y mezcla de procesos. Entonces, dentro de la distribución de calentamiento, digamos que cuando yo puedo reducir 65 grados menos en esta temperatura, porque al final tengo todo aislado térmicamente, tengo completamente todo separado, yo puedo reducir hasta 1.5 kilos de combustible. Pero el otro proceso, que es en el secado, la humedad del agregado es el que me va a permitir a mí tener esa reducción. Y podemos hablar de hasta 1.4 kilos de combustible. Otra de las cosas para poder reducir y manejar el tema del alto consumo energético son los tipos de mezcla. Porque yo tengo que reducir la temperatura, por ejemplo, para hacer mezclas tibias o mezclas semitempladas, yo puedo tener reducciones de hasta 3,5 kilos por consumo de combustible. Importante, y es que es obligatorio, para lograr la eficiencia hay que cubrir los agregados. O sea, no pueden tener una planta de asfalto en los agregados estén al aire libre. Tienen que tener techos, tienen que estar completamente tapados. Tener estructuras completamente con sistemas de nivelación para poder reducir dramáticamente los porcentajes de humedad. Porque cuando ustedes reducen entre un 0,5 o 1% menos humedad, eso automáticamente se traduce de 0,3 a 0,7 kilos menos de combustible. Veamos aquí este ejemplo. Este es un ejemplo claro de una planta de asfalto. Fíjense dónde está el almacén de agregados, un edificio completamente sellado, por lo que la incorporación de la humedad pues es cero externa. ¿Okay? Utilizan vía férrea
para descargar sus agregados, para descargar su asfalto, ¿ok? Aquí hay colocadas 2 plantas de asfalto internamente dentro de estos edificios y automáticamente este ejemplo como tal te genera un ahorro anual de combustible de hasta 1 millón de litros. Y esto, señores, es lo que nosotros hablamos de eficiencia. Otro de los puntos que estaban planteados dentro de esa definición del problema era el rechazo de la mezcla. Y el rechazo de la mezcla comienza claramente desde el manejo de los agregados. ¿Ok? Nosotros tenemos que minimizar esa segregación, esa agregación. Tenemos que prevenir la contaminación del contacto entre pilas. Tenemos que tener ahí el terreno plano, nivelado, con pendiente para que se pueda generar el escurrimiento del agua. Apilar sobre una capa pérdida de agregado del asfalto o el concreto. Evitar utilizar tractores o dozer, porque estos nos segregan, nos degregan el material. Recuperar siempre con cargadores frontales, ¿ok? Y evitar al 100%, por lo menos que las cargas frontales sean mayores a las tolvas, para evitar de que haya contaminación entre tolvas o no esté separado claramente los materiales, lo que te va a generar unas irregularidades. Si estamos hablando de que es una planta continua, esa irregularidad va a pasar directamente a la mezcla. No vas a tener el chance de que por lo menos pueda ser corregido dentro de una criba. Entonces, cuando hablamos del rechazo de la mezcla, estamos hablando de cómo alimentamos esos agregados. Entonces, recordemos que en un proceso continuo, esa alimentación se establece desde las tolvas y en un proceso de bache se establece en balanzas que van pesando el agregado para colocarlo directamente sobre el mezclador. Entonces, en una planta de bache, pesamos los finos, pesamos los materiales por fracciones y pesamos el cemento asfáltico. Entonces, aquí por lo menos vemos lo que es la alimentación de agregados en producción continua. ¿Okay? Cada tolva tiene sus celdas de carga que van pesando los materiales de forma independiente, o controladores de frecuencia, controladores de flujo, que van permitiendo de que se vaya dosificando exactamente las cantidades necesarias para cada uno de los Entonces, dentro de la producción continua va a tener tolvas agregados de una requerido de nuestro sistema para que luego estos materiales sean incorporados en el proceso de selección. En el caso de una planta de bache, estamos hablando de una planta donde contamos directamente con una criba que está colocada en el tope de la torre, y en esta torre automáticamente pues tengo una alimentación gravimétrica por bache, ¿okay? Donde los agregados se van incorporando en el proceso de clasificación. Pues esa rectificación tengo cada uno de los materiales en el tamaño se quiere colocado para ir pesando cada uno de manera individual y generar mi proceso de una vez que el resultado esté definido, yo automáticamente voy directamente a mezcla asfáltica, donde voy a colocar mis materiales separados por etapas. Aquí pueden ver ustedes la rectificación completamente volumétrica, lo cual permite luego ya ir pesando cada uno de estos materiales. Entonces tengo mis cribas con distintos tipos de características de dimensiones, tanto para los agregados pétreos como para los agregados finos, de manera tal de que pueda tener una reclasificación adecuada dentro del sistema. Se van separando los materiales por tamaño. Tengo materiales que pueden ser de caja, materiales finos, medios, y todo clasificados para poder cumplir con cada una de las clasificaciones y características con las que se requieren. Otra de las cosas por las cuales puedo rechazar la mezcla es que a lo mejor estamos compensando la humedad. La humedad es peso. Y este peso, si no es automáticamente manejado dentro del concepto, voy a colocar mayor o menor cantidad. Y esto normalmente ocurre dentro de las plantas continuas. Entonces, la planta continua, aunque tienen sus sistemas, sus celdas de carga para poder pesar el material, si no medimos la humedad y colocamos dentro del sistema cuánto es la humedad que hay que corregir, no vamos a poder hacer esa compensación por humedad. Otra de las cosas es los sistemas de mezclado. O sea, hay que entender de que por lo menos si yo necesito mezclas que a lo mejor necesitan 45, 50 segundos de proceso de mezclado continuo, ¿ok? De corte, yo no puedo utilizar mezcladores que a lo mejor nada más tienen 30 segundos. ¿Ok? Hay sistemas de mezclado donde simplemente hay un movimiento y un transporte solo del material. No se produce una interacción de varios ejes para poder generar una mezcla efectiva. Y esto puede pasar en tambores de secado, dentro de un tambor paralelo, como puede pasar también en mezcladores completamente externos. Lo importante aquí es lograr siempre de que el mezclador que ustedes tengan a la mano
tenga la fuerza necesaria para que haya una interacción de corte entre ambos ejes. En el caso, por lo menos, de las plantas de bache, es posible compensar la humedad perfectamente, porque al final yo estoy secando el material previamente y ya el material viene completamente seco. Entonces, esa compensación de humedad dentro de una planta de bache es bastante eficiente. Otra de las cosas aquí, cuando hablamos del rechazo de la mezcla, es saber cuál es mi instalación, dónde estoy. ¿Okay? Una instalación simplemente que es completamente manual o que puedo tener yo data directamente sobre el sistema. Y es aquí donde los reportes, las estadísticas y cada una de las mediciones que se pueden generar me van permitiendo a mí tener una mayor condición de las cosas. Por lo menos aquí podemos ver un registro de una planta de bache donde se van empezando los materiales, que puedo tener mi tolerancia. O sea, cuánto fue mi control de pesado del betún, cuánto fue mi control de pesado de cada agregado, de cada filler, de cada aditivo. Y estas son cosas que te van a permitir tener eso bien integrado. Cuando tú tienes una planta tecnológicamente activa donde puedes tener esto integrado, tú puedes tener tu planta de asfalto ya estimada para ir tomando las muestras directamente, que el laboratorio vaya teniendo el control y esto nuevamente se coloque dentro de la planta para que tengas tú todo el registro de calidad completo de todo el proceso. Otro de los puntos aquí, dentro del punto de vista de eficiencia, es si pierdo finos. Hay sistemas de plantas de asfalto que tienen sistemas de filtros de vía húmeda, en donde primero estás utilizando agua, que es un recurso difícil de conseguir hoy por hoy, y estas partículas de polvo pues, son encapsuladas en gotas de agua, ¿verdad? Y estas gotas de agua pues, están formadas por gases que van estando drenando el sistema en forma de lodo. Entonces, ¿cuál es la gran desventaja? En estos sistemas que yo no voy a recuperar ese fino, y eso es un fino que yo trituré, que yo invertí, que yo coloqué, pero que ahora lo estoy sedimentando fuera en una piscina, donde estoy haciendo un gasto de agua y que estoy generando una polución completamente adicional. Para esto, hoy por hoy, es casi obligatorio que se tengan filtros de vía seca, filtros de manga, en donde se produzca el proceso de recuperación de estos finos y se reincorporen nuevamente dentro de la mezcla. Entonces, ahí automáticamente el fino va encapsulando cada una de las bolsas y luego ya sea que sea por presión atmosférica o por sea incorporación de un compresor, se pueda generar esta limpieza de esos finos. Aquí pueden ver ustedes un filtro de mangas internamente, donde van encontrando exactamente la proporción de muchos de los finos. Se va haciéndose inyección para poder entonces que esto pase en la parte inferior y de ahí el tornillo sin fin recupere directamente. Entonces tenemos que estar claro de que a la hora de trabajar con los finos, a veces tengo que recuperar, a veces tengo que incorporar, a veces tengo que hacer uso de otro tipo de materiales. La solución tecnológica existe. ¿Okay? Lo importante aquí es que no perdamos nada de los materiales que están siendo especificados para poder trabajar. Otra de las cosas que sufrimos normalmente, pues son los cierres por ambiente. ¿Okay? Y estas fotografías son claramente mucho de nuestra Latinoamérica. Entonces, sí es un punto importante de que tenemos que estar claros de la obligatoriedad del uso de filtros de vía seca. Es importante contar con ellos en todos nuestros proyectos. Y nosotros ya sabemos que dentro del punto de vista de una planta de asfalto, siempre van a haber emisiones directas que se van a generar por la planta, pero que si nosotros podemos lograr tener un sistema completamente integrado, donde yo puedo ver directamente cuáles son mis emisiones, cuál es mi consumo energético y mis condiciones en tiempo real, me va a permitir a mí tomar decisiones en el tiempo para poder reducir cada una de estas emisiones y gases de efecto invernadero. También, por supuesto, el uso de distintas tecnologías, por lo menos pasar de las mezclas asfálticas de caliente a mezclas asfálticas de templada, me va a reducir siempre entre un 15 y un 10% de reducción tanto de consumo energético como de CO2. Es importante, jóvenes, que tengamos claro que nuestra generación tiene la obligación de trabajar en carreteras verdes, es decir, trabajar las conexiones ecológicas, y hoy por hoy, por la disrupción de las tecnologías, estar trabajando en carreteras completamente hiperconectadas. Entonces, ya nuestros antepasados hicieron cada uno en su etapa lo que tenían que hacer y es nuestra responsabilidad nosotros ahora trabajar hacia estos conceptos y estos procesos. O sea, si ustedes ven aquí, hay dos plantas de asfalto, parecen edificios o centros comerciales y son plantas de asfalto internamente que están eliminando la parte visual, están eliminando la parte olfativa, están disminuyen al 100% todas las emisiones y eso permite que puedan estar en zonas urbanas trabajando sin ningún tipo de inconvenientes ni resistencia como tal. Entonces, esto es algo que se hace obligatorio para poder lograr una mejor sustentabilidad dentro del sistema. Hay poca oferta de agregados y efectivamente hemos hecho nosotros una
descomposición total en todo lo que son los recursos primarios, tanto agregados como de ligantes, y esto es algo que puede recuperarse a través del reciclado. ¿Okay? Recordemos siempre el concepto de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar. ¿Okay? Para mí es importante dentro del proceso propio de un pavimento asfáltico poder utilizar el material tantas veces pueda ser necesario de reutilizarlo hasta que él pierda todos sus contenidos y condiciones y tenga por último que utilizarlo como una base estabilizada. Entonces, hay diferentes tipos de técnicas en el mercado. Estamos hablando de sistemas que pueden llegar hasta un 35, hasta un 100%, ¿ok? Siempre importante tener un pretratamiento previo del material reciclado, del RAP, sus agregados, sus finos, incorporarlos en tantas tolvas sean necesarias para poder generar esa recuperación. Luego, estamos hablando dependiendo del tipo de sistema. Por ejemplo, si lo coloco en un pulp mill, yo puedo trabajar hasta un 30%, pero tengo que estar con mucho cuidado en lo que corresponde a la evacuación del vapor y el sobrecalentamiento de los agregados para poder lograr tener una mezcla con las temperaturas especificadas. Luego, si yo voy a estar trabajando en valores hasta un 50%, los anillos de reciclaje son prácticamente para poder trabajar en este concepto, ¿ok? Y aquí lo importante es la incorporación tanto del agregado mineral y del RAP, y tener exactamente la distancia necesaria para poder lograr al final tener una mezcla en caliente con agregados vírgenes y RAP que permitan hacer la reducción tanto del servicio de cemento asfáltico como de agregados. Luego tengo mis tambores de flujo paralelo, donde puedo trabajar hasta 60% de reciclaje. Aquí automáticamente pues estamos hablando de un material que no tengo que sobrecalentar tanto mis agregados, porque ya se produce un proceso de calentamiento propio y permite que pueda tener yo una relación de hasta un 60%. O sea, realmente serían 2 plantas allí, una planta que está trabajada directamente, trabaja directamente para el RAP y otra directamente para el asfalto virgen. Entonces, con esto estamos haciendo una incorporación de un 60% de asfalto, podemos hacer una incorporación de un 30% de asfalto en frío directamente a tener las combinaciones necesarias que sean requeridas dentro del sistema. Y por último, estamos hablando de los conceptos donde se hace una alta tecnología de reutilización, donde el 100% es mi material de reciclaje, tanto en caliente, incorporado a través del tambor de secado, y en frío a través del mismo pulp mill. Entonces, aquí tengo yo mi secadora de RAP con un proceso de calentamiento por aire y un proceso de circulación que produce que mi agregado RAP se caliente y yo nada más tenga que colocar exactamente la cantidad de material necesario dentro del sistema para poder cumplir con las especificaciones del proyecto. Hay largos periodos de servicio y tenemos que estar claro que muchas de estas fábricas no están al lado. Y para eso muchas de estas fábricas pues, han desarrollado sistemas que han permitido que hoy por hoy tengas una interconexión, que puedas desde Suiza, desde China, desde Brasil, desde Estados Unidos, poder interactuar con tu planta, poder incorporar y que puedan ayudarte a resolver cada uno de estos problemas. Entonces, cuando tienes un sistema de conexión directamente dentro de tu sistema remoto, ¿ok? Tú puedes tener claramente los eventos, cuándo hacer los intervalos, cuándo hacer los planes de mantenimiento, y esto te va a permitir reducir dramáticamente esos largos periodos de servicio. Otra de las cosas que hay que hacer a la hora de comprar los equipos no es un tema de comprar lo más barato, lo más económico, sino ver cómo es que voy a ejecutar mi mantenimiento. A veces hay operaciones de mantenimiento que no tienen el acceso directo y tengo que parar la planta 1, 2, 3 días para poder hacer alguna limpieza o verificación de una u otra cosa. La atención remota que les comentaba, el hecho de que tú tengas un servicio, amor, de 24 horas, 7 días a la semana, donde puedas tener un mantenimiento remoto, apoyar completamente al operador de tu planta, esto te puede ayudar en todo lo que corresponde a las operaciones y el servicio. Por último, quiero dejarles aquí 3 conclusiones claramente dentro del esquema. La primera es que hay que siempre mejorar, ¿ok? Y para que podamos mejorar, tenemos que medir todo el proceso. Si se dieron cuenta en todas estas mejoras que yo necesito para ser eficiente, yo tengo que ir midiendo cada uno de mis procesos. Entonces, lo que no se mide no lo conozco. No sé qué tengo que mejorar. Lo que no conozco no hay manera que lo pueda controlar. Y lo que no controlo no lo puedo gestionar. Y esto último que gestiono es lo único que puedo mejorar. Entonces, este proceso es importante que ustedes siempre lo tengan. No podemos ir a ciega. Hoy por hoy, con tanta tecnología y tanto soporte que tenemos, ir a ciega directamente dentro de un planteamiento. Ustedes hoy por hoy están entrando a un mundo
donde desde la planificación, el movimiento de tierra, las obras de concreto, las obras de asfalto, está todo hiperconectado. Y al estar hiperconectado hay una documentación valiosísima, importante que va a estar allí. Y hoy por hoy pues hay planes pilotos de pavimentadoras completamente remotas, siendo operadas desde la oficina, compactadores que se trabajan como robots, y que esto realmente lo que nos va a permitir es tener una data importantísima, tanto en el proceso de construcción como luego en el proceso de mantenimiento, porque vamos a tener información de los vehículos, de cómo está viendo el performance de esa carretera desde el punto de vista de regularidad, desde el punto de vista de rugosidad, desde el punto de vista de infecciones que se van ejecutando dentro de el esquema como tal de medición. Pero la única manera es tener los controles claros, relacionados en el proceso de medición. Otra de las cosas importantes, y es que recuérdense que tenemos como generación las conexiones ecológicas. Y si queremos tener una conexión ecológica dentro de la producción de la mezcla, tenemos que reducir el CO2 y reducir los consumos energéticos. Y para esto es importante tener agregados secos. Recuerden la fotografía donde les hablaba del almacenamiento, el techado de las pilas, bajas temperaturas, buenas tecnologías de mezclado, hacer uso de mezclas, digamos, tibias y templadas, procesos optimizados, con convertidores de frecuencia, tener aislamiento entre los tambores, sellado, cortina. El reciclaje es importante, ya sea que sea colocado de manera en caliente o en frío. O sea, en las plantas no hay límite de cuánto es el porcentaje para colocar. El límite directamente es la forma como trates tú a ese RAP para que pueda ser incorporado dentro del sistema y utilizar combustibles óptimos que permitan reducir esa eficiencia. Y por último, porque ustedes van a salir a un mundo empresarial, el asfalto, señores, es un negocio. Y en el negocio existen dos reglas únicas. La regla número 1, que es nunca perder dinero. Y la regla número 2, que es nunca olvidar la regla número 1. Entonces, si estamos hablando de que vamos a entregar conexiones ecológicas, vamos a entregar sustentabilidad, también es importante ser eficiente para que tengamos una mejor reducción y uso más inteligente de nuestros recursos. De verdad que muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de haberme permitido y espero que haya podido cubrir todas estas expectativas que tenían ustedes en relación a la producción de las mezclas asfálticas. Muchas gracias.